Bienvenidos al canal de Tu Testimonio Profético. Les habla María Guadalupe. Esta semana vamos a estar hablando de un tema muy interesante y vamos a presentarlo por medio de una pregunta. ¿Escucharías lo que dicen en secreto sobre ti? Bien interesante, ¿verdad? Y es que si nos vamos a disponer a escuchar lo que la gente dice en secreto sobre nosotros, pues la verdad es que vamos a tener que disponernos a las interpretaciones de las personas, a la información que tienen a la hora de tomar sus decisiones, a sus formas de pensar, a sus prejuicios. Y muchas veces pueden llegar opiniones y juicios sin tener toda la información necesaria, sin saber qué pasamos, qué pasó, qué situaciones tuvimos, por qué tomamos ciertas decisiones, ¿verdad? Y eso a lo mejor puede ser un poco difícil. De hecho, ¿cuántos de nosotros nos hemos sometido a opiniones y a sentencias contundentes de personas que sencillamente no tenían toda la información? Pero podemos incluso llegar a decidir, ok, no me voy a someter a la sentencia, a los prejuicios, a las opiniones de personas que yo sé que sencillamente no tienen toda la información para quizás emitir un juicio completo, ¿no? Pero te digo algo, hay una opinión, hay una sentencia de la cual ninguno de nosotros podemos huir. Y es lo que dice tu subconsciente, lo que se dice de forma inconsciente sobre ti, lo que dice esa vocecita interna, de la cual no siempre estamos alertas y conscientes, ¿verdad? Pero siempre está hablando, siempre está diciendo algo sobre nosotros. Y eso, de hecho, lo podemos ver mucho en nuestras actitudes y en nuestras conductas que son automáticas, esas que surgen en nosotros antes de nosotros reflexionar, antes de tener un pensamiento consciente. Pero entonces te pregunto, ¿qué está diciendo constantemente esa voz interna sobre ti? Y muchas veces tenemos que admitir que nuestro yo interno, de forma inconsciente, en el subconsciente, no está diciendo cosas que son las que Dios dice sobre nosotros. Y de hecho a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de tu testimonio profético. Estamos hablando sobre aquellas cosas que recibes de Dios en el lugar secreto. Aquellas cosas que el Espíritu Santo revela. Aquellas memorias que quizás estás interpretando de forma extraña o incompleta. Aquellas revelaciones que te da el Espíritu Santo y que tienen el único propósito de mostrar a Cristo en ti. Mira, un ejemplo, yo recuerdo una vez en una etapa de estas de madurez, como las tenemos todos, las deberíamos tener todos, en las que Dios me estaba enseñando a establecer eso mismo, un poco más de madurez espiritual, a aprender a defender por mí misma aquellas cosas que recibía directamente en lo secreto. En esos momentos, en esos tiempos que tan importantes, ¿verdad? Que apartamos para intimidad, para el estudio de la palabra, para la reflexión, para la oración. Esas etapas que definitivamente nos van y nos deben llegar a todos. Y recuerdo muy bien que en ese tiempo tuve que derribar mucho el que dirán, las opiniones. Pues de hecho, para eso precisamente llegaba esa etapa, ¿verdad? Para madurar, para aprender a confiar en lo que Dios me decía, en las instrucciones del Señor que Él me daba en lo secreto. Y recuerdo que en medio de una de estas etapas, eh, venía un recuerdo constantemente a mi mente. Yo al principio tomé este recuerdo como uno sin importancia, uno de esas memorias fugaces que de momento le llegan a uno a la mente, ¿no? Pero cuando comprendí la insistencia de la memoria, dije, espera un momento. Y recuerdo que dije, Espíritu Santo, estoy recordando esto que hace tanto tiempo no recordaba. Y realmente, aunque no me parece que tenga ninguna relación con lo que estoy viviendo ahora, te lo presento para verlo como tú lo ves. Y mire lo que pasó. El recuerdo de hecho fue el siguiente. En mi niñez, yo estuve en una liga de béisbol en la cual yo era la única niña, todos los demás eran varoncitos.
Pero recuerdo que cuando quedaba en las bases, cada vez que había un juego, los chicos del equipo contrario comenzaban a decirme barbaridades. Bueno, ya ustedes pueden imaginarse. Y llegó un punto en el que ya a mí lo que me preocupaba no era si hacía carrera, si me ponchaba, como decimos aquí, si bateaba, si no bateaba. No era nada de eso. Lo que a mí ya me estaba preocupando era qué voy a hacer si quedo en una base y estos muchachitos comienzan a decirme cosas. Y recuerdo una noche antes de un sábado de juego que dije, ok, los voy a ignorar. Yo, ¿verdad? Y con mi capacidad de niña en ese momento y con mi senda determinación, ¿verdad? Decidí eso. Y entonces recuerdo que al próximo día en el juego hice exactamente lo que me había propuesto, ignorarlos. Pero miren esto. Yo terminé el juego muy contenta y fui donde una persona adulta y le pregunté, le dije, ¿viste? Pero yo lo dije, ¿verdad? Como que muy, muy orgullosa de mí misma. ¿Viste? Y la persona me dice, ¿qué? ¿Qué cosa? Y yo obviamente, en verdad, en mi perspectiva le digo, ¿viste? ¿Pero viste? Y la persona me dice, bueno, está bien, pero no bateaste, no hiciste carrera. En este juego como que a la verdad no hiciste nada. Pero todavía en esa insistencia de niña, de hecho, cualidad que tienen los niños y que yo creo que muchos de nosotros debemos recuperar, yo volví a decir, ¿pero me viste? Sin embargo, la persona amarrada a su interpretación por los hechos que ciertamente observó, vuelve y me dice, pero no bateaste, no hiciste carrera, en este juego no hiciste nada. Y entonces recordé que yo comencé a quitar poco a poco mi interpretación y a tomarla de la persona. Y terminé diciendo, pues es cierto, me ponché, no hice carrera, es verdad. En este juego no hice nada. Y ya yo allá de adulta, ¿verdad? Digo yo con el Espíritu Santo, en ese momento en el que les estoy contando de madurez, dije, ok, Espíritu Santo, yo sé que eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Y yo comienzo a sentir de parte del Espíritu Santo que me dice esta frase, vuelve a ser como cuando eras niña. Y yo en mi mente recuerdo que rompiéndome la cabeza decía, ok, no era buena en béisbol, pero está muy bien, me divertí muchísimo. Y el Espíritu Santo repetía, vuelve a ser como cuando eras niña. Y ahí entendí. Ustedes saben, en esos momentos en los que el Espíritu Santo se derrama sobre sus hijos con un entendimiento que uno sencillamente no puede hacer otra cosa que no sea llorar, dar gracias al Señor y realmente estremecerse ante la soberanía de un Padre Celestial que se hace presente en tu hoy y te muestra que incluso estuvo presente en tu ayer, para que nunca dudes que estará presente en tu mañana. Y el Espíritu Santo me dijo, vuelve a ser como cuando eras niña, vuelve a celebrar victorias que nadie más puede ver, vuelve a celebrar victorias que nadie más puede entender, porque son un secreto entre el Padre Celestial y su hija. Les digo, ¿verdad? Que yo recuerdo que comencé a llorar ante el impacto de esa nueva interpretación, honestamente, completamente ajena a mi capacidad. Si eso hubiese salido de mí mucho antes. Yo jamás había visto ese recuerdo de esa forma. Y entonces es cuando tenemos que hacernos la gran pregunta. ¿Estamos dispuestos realmente a escuchar en lo secreto? Miren, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese puesto esa memoria en las manos de Dios? Nosotros acá en el proyecto le llamamos tu testimonio profético. ¿Pero por qué?
Porque no es tu historia, según tu perspectiva, según tu interpretación, según lo que tú crees que es tu misión y tu propósito. Es tu historia según el Padre la ve, según el sacrificio de Cristo la redime, para que entonces el Espíritu Santo revele a Cristo, para que vayas y lo publiques con poder y autoridad. Y es entonces ahí cuando tenemos que decidir, ¿no? ¿Me quedo con la interpretación humana? ¿Me quedo atado, limitado a la interpretación humana? Ahora mismo yo le pudiera estar diciendo, pues sí, yo estuve en una liga de béisbol y la verdad que yo no era muy buena, pero lo disfruté. Pero ahí se queda el asunto, no hay nada más que decir. Y jamás hubiese rescatado esa cualidad que había puesta allí desde antes de la fundación del mundo para que yo la tomara y la utilizara para avanzar en el terreno que Dios puso frente a mí. Miren esto, esta semana vamos a estar hablando en la palabra sobre Primera de Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 5, lo vamos a estar hablando en la versión Palabra de Dios para Todos. Y esta es una de las cartas que Pablo escribió y lo que vamos a leer es muy significativo precisamente porque viene de Pablo. Muchos de ustedes sabrán la historia de Pablo, pero para los que quizás son nuevos, podemos decir que Pablo, quien antes se llamaba Saulo, era una persona muy docta en la ley, discípulo de Gamaliel, quien era un maestro muy reconocido en sus tiempos, experto y muy celoso en la ley escrita, en las reglas, muy atado a su interpretación cultural y muy atado a su pasión humana, ¿verdad? De lo que él creía que era la voluntad de Dios. Pero él tuvo un encuentro que fue tan secreto que aunque fue frente a otras personas, los demás no pueden testificar que vieron todo lo que él vio. Quien tuvo la experiencia fue él, quien tuvo ese encuentro secreto fue él. Y esto vino para traerle no lo que él creía, no su propia interpretación, sino lo que Dios quería decir en lo secreto. Vamos a comenzar, ¿verdad? Leyendo los versículos 1 y 2 de 1 de Corintios, capítulo 2. Y dice, estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Esto es una cosa poderosa y mucho más viniendo de Pablo. Nos está diciendo, ok, yo tenía mucha ley, tenía mucho título, estoy parafraseando aquí, ¿verdad? Como tratando de entender el lugar donde él se encontraba. Tenía mucha ley, mucho título, mucha interpretación humana, sin embargo, tuve un encuentro secreto que me cambió. Tuve un encuentro secreto que me hizo ver la verdadera intención de Dios, del Dios al que yo pensaba que adoraba, que conocía y que seguía. Aquel que me tuvo que decir por qué las cosas contra el aguijón. Entonces el que Pablo, precisamente Pablo, nos diga, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo. Es como si dijera, mi encuentro fue tan significativo y estremecedor que yo decido, una y otra vez a través de su vida lo podemos ver, yo decido hacer un lado todo lo que yo sabía, excepto a Jesucristo, porque voy a hacer énfasis en la cruz. Y eso te lo está diciendo una persona que tuvo un choque monumental entre su interpretación de la palabra de Dios y de quién era Cristo, porque a Pablo era perseguidor de cristianos, y un choque con lo secreto. Mira que él dice, anuncié el plan secreto. La ley era leída al pueblo, era pública, pero entonces él tuvo un encuentro con el plan secreto, con lo que solamente reciben aquellos que entran a lo secreto. Ese Cristo que se conoce en lo secreto, esa palabra
que se revela y te da fuerzas para vivirla y entender por qué la estás viviendo y honestamente vivirla desde lo profundo, porque compartes la intención, compartes el espíritu, compartes la misión, compartes la visión del Padre por lo que faltan por ser salvos. Eso es lo que se recibe. Vamos al versículo 3, 4 y 5. Y dice, estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Esto es poderoso, esto es contundente, es fácil de entender, es sencillo y es hermoso porque viene de una mente como la de Pablo, tan llena de información y de conocimiento, tan compleja. Sin embargo, al tener un encuentro, como él mismo lo expresa, secreto, tuvo que soltar todo lo que le impedía obtener el poder real. Para obtener el poder que verdaderamente nos capacita para cambiar. Mira, por miles de años, la ley señaló al ser humano su pecado, pero en ningún momento nos salvó, en ningún momento nos arrancó de la condena de muerte, en ningún momento teníamos oportunidad de salir de ahí. Este Pablo que tuvo ese encuentro, tuvo que tomar decisiones radicales. Y mira esto, porque estamos hablando de un hombre que tuvo poder, tuvo posición, tuvo autoridad, tuvo título, pero su poder, su autoridad y sus títulos eran humanos y dependían del reconocimiento humano y estaban limitados por la capacidad humana, por mejores intenciones que pudiera tener, incluso en su honesta vehemencia por adorar a Dios. Mientras estuviera bajo sus interpretaciones, estaba totalmente condenado al límite de sus propias fuerzas. Y eso es lo que está diciendo Pablo en estas cortas palabras a los corintios y también a nosotros. Yo estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté a ustedes, pero decidí que no iba a anunciar este mensaje con mis grandes títulos, con mi gran conocimiento, con la supuesta autoridad que tengo por haber sido discípulo de Gamaliel. No voy a usar palabras elevadas. Vine ustedes con debilidad y temblando. Este hombre con tantos recursos, vine ustedes con debilidad y temblando. Pero ¿para qué dice que hizo esto? Para que sea el Espíritu Santo quien confirme, como dice él. Fue el Espíritu Santo quien con poder demostró que lo que les dije es verdad. Y la gran razón que tenemos todo para entrar en lo secreto y que en medio de nuestras sencillas palabras sea el poder de Dios el que revele lo que Dios quiere hacer, la intención profunda que Él ha desatado desde su trono para nosotros. Esa gran razón es para que la fe de la gente se apoye en el poder de Dios y no, nunca en la sabiduría humana. Entonces hay una decisión que tenemos que tomar. Y es quizás salirnos de todas las cosas que creemos que nos protegen, incluso de interpretaciones que acomodamos, mira, de forma inconsciente a veces, muchas veces de forma inconsciente, para cubrirnos, para protegernos. Y tenemos que, como hizo Pablo, decidir entrar en lo secreto, pero tenemos que disponernos a soltar nuestras interpretaciones de las cosas, de la palabra, de lo que es un cristiano, de lo que somos, de lo que creemos que ha sido nuestra vida. Hay tantos tesoros que están esperando por ser revelados
en lo secreto. Tantas memorias que quizás tienes que has interpretado de cierta forma y ahí adentro hay enterrado algo que puso Dios, algo que la muerte y resurrección de Jesucristo desenterró y validó para que sea efectivo en ti. Y solo falta que tú te quites tus interpretaciones. Y sí, temblando de miedo. Eso lo que quiere decir es, decidí que yo no iba a ser mi propio abogado. Decidí que fuera Jesucristo quien mostrara su poder. ¿Por qué? Porque vienen, estas palabras sencillas vienen de hablar lo que escuché en lo secreto sobre Jehová. Así que te pregunto, ¿estarías dispuesta a escuchar lo que dice la sangre, la victoria del Cordero, lo que ruge el león de Judá sobre ti en lo secreto? Para que en su poder tú salgas y hables sobre él en público con el poder que respalda a aquellos que vienen ungidos por un encuentro en lo secreto. Te animo a que en esta hora, ya una vez terminado este video, vayas y hagas la parte más importante. Entra en el lugar secreto y descubre lo que el Padre Celestial dice sobre ti, para que el Espíritu Santo te revele tu testimonio profético, o sea, aquello que solamente tú puedes testificar sobre Cristo. Vamos a unirnos en un momento de oración. Voy a cambiar la pantalla en el video para que puedas cerrar tus ojitos y concentrarte solamente en aquello que escuches o en lo que tú mismo le puedas decir a tu Padre Celestial. Oremos. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque, no sé, quizás algunos de nosotros algunas personas hoy estén celebrando, algunos de tus hijos estén celebrando alguna victoria, pero ciertamente tiene que haber muchos también en terreno duro donde a veces es bien difícil levantar la mirada. Pero hoy estamos vivos, Señor. Nos trajiste en este tiempo porque pusiste un poder que era para este tiempo. La oscuridad que se acelera en esta parte de la historia jamás va a arropar a los hijos que cargan tu poder. La oscuridad y el caos que se está acrecentando en este tiempo solamente viene a subrayar la luz, el poder y la esperanza, la fe de aquellos que claman tu nombre, Espíritu de Dios. Porque decidiste que viniéramos en este tiempo, Señor. No nos escogiste para hace 2000 años atrás y tampoco para hace 4000 años atrás. No nos escogiste para 1000 años hacia adelante, si es que llegamos, si es que este planeta llega a ese tiempo, Señor. Nos escogiste para ahora, con los eventos que tenemos en la actualidad. Padre, y tiene una razón, lo sabemos. Pero esa razón, Señor, ese poder, esa unción, esa convicción poderosa está en los secretos, Señor. Padre, así que hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de los anuncios de guerra y rumores de guerra, en medio de todo el caos, que se sepa que hay unos hijos que dicen, alabado sea el Señor, Jesucristo es el Rey. Que se sepa que en esta tierra, en este país, en este planeta, hay todavía hijos e hijas de Dios que dicen, alabaré al Señor Jesucristo en medio de todo lo que estoy viviendo, porque solamente Él es la única esperanza para vencer. Y más allá de la victoria de este lugar temporal, estamos hablando de una victoria eterna, porque en algún momento se desgarra el velo de esta vida tan corta y brincamos a esa eternidad que es la que nos llama
Es la que nos da la fuerza para proseguir, para alabar en medio del dolor, porque el dolor va a ser temporal. Por más larga que sea nuestra vida en esta tierra, es muy corta. Los padecimientos serán cortos comparados con aquello que tú nos provees en la eternidad, con la paz eterna, con el gozo eterno, con esa sensación de paternidad contundente que desde ahora podemos sentir sobre nosotros. Padre, podemos sentir tu celo por tus hijos. Padre, y parte de ese celo es la provisión que ya entregaste. La sangre del Cordero ya fue derramada. La sangre sigue reclamando victoria sobre cada uno de sus hijos. Y aquellos que vayan a lo secreto serán ungidos, Señor, serán impactados con cosas que sobrepasan su entendimiento, con el respaldo de un Espíritu Santo que viene a revelar a Jesucristo en el último tiempo a través de nosotros. Espíritu de Dios, Padre, decidimos, porque es que ya lo entendemos, Señor. No hay forma que en el conocimiento religioso o en las fuerzas humanas podamos vencer lo que viene, porque no está hecho para vencerlo en nuestras fuerzas. Por eso decidimos entregamos nuestras propias fuerzas, nuestras interpretaciones humanas, lo que creemos que fue, lo que creemos que será, que debe ser. Todo cae al suelo. Todo cae al suelo, Padre, cuando vemos tu rostro, cuando la sangre del Cordero está gritando, gimiendo sobre nosotros, victoria y poder para este tiempo, Señor. Tenemos una misión poderosa antes de irnos de esta tierra y estar en tu plenitud por siempre. Vamos a hablar, vamos a gemir, vamos a llorar, vamos a gritar, vamos a reír. Cristo es el Señor. Hasta el último de nuestros días vamos a gritar, que nuestra vida grite que Jesucristo es el Dios sobre todos dioses de este mundo. Que la única puerta de entrada de eternidad es el Santo Cordero de Jehová, el León de Judá, aquel que ha de regresar. Y en el nombre de Jesús entramos en los secretos convencidos de que saldremos de ahí quizás con palabras muy sencillas, pero con un poder que nadie va a poder negar, porque es tu nombre, Jesucristo. El nombre que nos fue dado sobre todo nombre y el único nombre que ostentamos como bandera de victoria en este tiempo. Y te damos gracias por permitirnos, por adoptarnos, Señor, por permitirnos entrar en tu familia. Y ahora venimos a ser hijos cercanos sentados a la diestra, junto con Jesucristo, coherederos de aquello que no merecíamos. Encontrados por un Dios al que no buscábamos. Te damos gracias, Señor, porque quizás lo que no hemos logrado hacer por nuestras fuerzas propias, lo vamos a hacer por el gozo de la salvación que desata un poder sobrenatural en nosotros. Y en tu nombre, desde ahora, Señor, celebramos victorias que nadie más puede entender. En el nombre de Jesús. Amén. Para conocer más sobre el proyecto, nuestro libro o para contactarte con nosotros, puedes ir al website tutestimonioprofético.com o escribirnos al correo tutestimonioprofético@gmail.com.